Muy bien, buenas tardes. Hace solo unas horas, muy pocas, hemos tenido la oportunidad de escuchar la reflexión que el doctor Castilla del Pino ha hecho sobre el intrincado mundo de los sentimientos. Ahora iniciamos con él, y de la mano de Luis García Montero, un recorrido por su memoria. Hace años, cuando se inició el ciclo del intelectual y su memoria, un ciclo que se hizo gracias al impulso del entonces decano, el profesor Manuel Sáenz Lorite, y del entonces vicedecano de Actividades Culturales, Luis García Montero, se habló de un doble propósito que nosotros queremos suscribir de la A a la Z. Se trataba, por un lado, de dar la posibilidad de poner en contacto al alumnado de la facultad con personalidades relevantes y muy destacadas del mundo de las humanidades. En segundo lugar, el otro propósito era crear un archivo en vídeo que añadiera a nuestra biblioteca una mayor riqueza, cual es la de un testimonio vivo de esas personas. Esta tarde contamos con alguien que despierta, al menos desde mi punto de vista, el máximo interés. El profesor Carlos Castilla del Pino. Un intelectual nada amnésico y con muy buena memoria. Pero también tenemos un entrevistador de lujo. Nuestro compañero, mi entrañable amigo, el profesor Luis García Montero. De manera que este testimonio, pues sin lugar a dudas, va a ocupar en nuestro archivo un lugar muy especial. Nada más, solo agradecer a Carlos Castilla del Pino que comparta con nosotros algo de su memoria, y a Luis, que sea él quien nos guíe por este camino. Gracias por tanto a los dos. Bueno, quien conozca a Carlos Castilla del Pino, quien lo haya leído, quien lo haya oído hablar, dar clases, dar conferencias, habrá podido comprobar inmediatamente que es un maestro. Un maestro, a mi manera de entender, en el sentido más vital y más fértil de la palabra. Para ser un maestro no solo hace falta acumular sabiduría, hay también que saber dejar una huella moral, una marca personal sobre la sabiduría que se acumula y tener la audacia y el rigor suficiente como para convertirse en un punto de referencia. En un punto de referencia a la hora de estudiar, pero también en un punto de referencia a la hora de vivir, a la hora de utilizar la sospecha cuando hay que utilizarla y a la hora de utilizar el sentido común cuando hay que utilizarlo, porque la sospecha por sí mismo no tiene valor ninguno y el sentido común a veces se puede convertir en un valor revolucionario. Decía Fernando de los Ríos que en España a veces lo verdaderamente revolucionario es el respeto. Nuestras disciplinas a veces lo verdaderamente revolucionario es el sentido común para utilizar el rigor y quedarse al margen de modas que son muy espectaculares pero que pasan sin dejar huella ninguna. Precisamente por todo eso Carlos Castilla del Pino es un maestro, como señaló Justo Navarro con ocasión del premio comillas que se le concedió hace unos meses por su último libro, Pretérito Imperfecto. Aparte de la sabiduría acumulada y expresada en muchos libros,
un estudio sobre la depresión, 1965, el humanismo imposible, 1968, psicoanálisis y marxismo, 1969, vieja y nueva psiquiatría, 1971, introducción a la hermenéutica del lenguaje, 1972, sexualidad y represión, 1976, introducción a la psiquiatría, 1979, estudios de psicología sexual, 1984, y así hasta este último libro, El pretérito imperfecto, que va a aparecer el mes que viene. En todos estos libros, Carlos Castilla del Pino ha ido reuniendo, ordenando, dudando, debatiendo, acumulando sabiduría y al mismo tiempo convirtiéndose en un punto de referencia, contagiando una manera moral de entender el saber, precisamente por su rigor y por su audacia y por su manera de estar en la vida. Su aportación en los estudios humanísticos en la España que le tocó vivir, su conocimiento del psicoanálisis y del marxismo, le convirtieron, por ejemplo, en una persona significativa, en una bandera de la lucha antifranquista. Y esto que había que representar moralmente y que había que asumir porque se trataba de una batalla necesaria, también era un peligro en el que cayó mucha gente que se abandonó al oportunismo y dejó el pensamiento riguroso. Cuando yo digo que Carlos Castilla del Pino es un maestro, lo digo personalmente porque para mí fue un punto de referencia, sabiendo equilibrar, sabiendo conjugar lo que era el rigor y lo que era el compromiso, lo que era el conocimiento de la vida y el estar en la vida, con lo que era también el quedarse al margen de las modas y no dejarse captar por la demagogia de la actualidad. Por todo esto, las memorias que va a publicar próximamente son un verdadero acontecimiento. Los profesores de humanidades, para justificarnos, solemos decir que es necesario conocer el pasado para elegir nuestro futuro, que las humanidades son útiles porque solo conociéndonos a nosotros mismos podemos ser libres, pero de tanto decir estas cosas, a veces se nos quedan como tópicos, como valores hechos, y las repetimos de rutina sin llegar a creérnoslas del todo, dudando de lo que nosotros mismos defendemos. Libros como Pretérito Imperfecto sirven para demostrarnos que lo que decimos es cierto, que el conocimiento del pasado es la mejor forma de elegir el futuro y que las humanidades siguen siendo un valor y un camino imprescindible para el ser humano que no quiere ser simple marioneta y que pueda seguir manteniendo autoridad primero sobre él mismo y después sobre la historia, los posibles caminos de la historia. A mí me gustaría que en esta conversación se pudiese recoger algo de todo esto que estoy diciendo y que está en sus libros, la importancia de la memoria y la importancia de un conocimiento lúcido, porque estamos muy acostumbrados a las memorias blandas, a las memorias empalagosas, a las memorias que convierten el pasado en un paraíso, para jugar a ese verso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Si algo se nota desde el principio en el pensamiento y en la escritura de Carlos Castilla del Pino, es que está convencido de que cualquier tiempo pasado fue peor y que es responsabilidad nuestra el que día a día las cosas vayan mejorando. Carlos Castilla del Pino nació en San Roque en 1922. Tus recuerdos de San Roque son los recuerdos de una Andalucía muy clasista, de una Andalucía dividida de una manera que ahora a nosotros nos parece inconcebible. Por ejemplo, estar establecido por dónde tenía que ir el paseo de cada clase social por las calles del pueblo, por la Alameda.
¿Cuáles son tus recuerdos de esta Andalucía infantil que conociste en San Roque? ¿Y qué recuerdas? ¿Qué anécdotas recuerdas que puedan calificar la Andalucía de tu infancia, de los años 20? Bueno, haciendo alusión a lo que acaba de decir del clasismo. El clasismo facilitó el que todos los habitantes del pueblo fuéramos una especie de psicólogos sociales empíricos de una gran agudeza. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la misma calle donde yo nací, al mismo tiempo que vivían los Castilla y los Vázquez de Sola, más arriba, pues vivían también, bueno, el camarero del casino con su familia, era inmediatamente al lado. Enfrente había unas muchachas muy guapas que cosían para la calle y que eran muy amigas de mis hermanas, pero eran amigas en tanto en cuanto que costureras. Quiero decir que incluso no hubieran sido nunca elegidas para pasear con ellas. Entonces, ese convivir en una función instrumental, ¿no? Convivir, pero teniendo en cuenta siempre con quién se convive y viendo claramente que la condición para la convivencia era una condición exclusivamente económico-social, ¿no? Esto es algo que realmente no solamente llamaba la atención, sino que es que además creaba situaciones muy incómodas a la hora de la propia convivencia, por ejemplo, de un niño. Porque si bien mis amigos eran el hijo del camarero del casino y el hijo de un tendero de ultramarinos, sin embargo, eran amigos para jugar a las bolas, a lo que llamaban los meblis, delante de la puerta de casa, pero no, sin embargo, para ir a la Alameda. Para ir a la Alameda tienen que ser los Galiardo, los Marenco, los Maestú, etcétera, etcétera. Es decir, esto de tú me sirves para esto, pero no para... Creaba unas situaciones que al mismo tiempo que nos obligaban a ser muy perpicaces acerca de a ver con quién te reúnes y en dónde te reúnes con esa gente que te reúnes, ¿no? Al mismo tiempo creaba una gran incomodidad, ¿no? Y que marcaba naturalmente unos enconos y unos sociales extraordinarios. Porque yo recuerdo cuando la proclamación de la República, cómo de pronto emergió todo aquello. Cuando se proclama la República eran las 6 de la tarde, cuando mi maestro de escuela va con la bandera, subiendo por la calle Correo, que ha de continuar por la calle Colón, que era donde habitábamos nosotros. Mi padre, que había sido alcalde con la monarquía en el pueblo, aunque derrocado por Primo de Rivera, nos pide que nos metamos dentro ante la posibilidad de que, se nos insulte o se lo diga. Bueno, al día siguiente, a aquellos niños que se sometían, por decirlo así, al niño señorito que era yo, de pronto están jugando, si los curas y frailes supieran, bueno, y yo me trato de incorporar a eso y me echan. Es decir, de pronto pasan unas cosas absolutamente desconcertantes para mí. Y que gran parte de lo que va a ocurrir luego en la guerra civil tiene explicación en estas situaciones de clasismo tan verdaderamente cruel, ¿no? Como el que marcaba. Tú señalas también que este tipo de enfrentamientos que se produce de una manera radical entre el hombre, sin embargo deja a las mujeres al margen. Del mismo modo que un republicano pasa a ser un enemigo o ya no toma café con un monárquico, sin embargo las mujeres siguen manteniendo su amistad, claro, al margen de las ideologías políticas. Sí, esta era la situación social de la mujer, que en la República estaba tan clara, cuanto que hay republicanas muy progresistas que no quieren conceder el voto aún a la mujer porque sabe que la mujer es todavía una persona absolutamente reaccionaria, casi diríamos visceralmente reaccionaria. Es decir, las familias republicanas en San Roque, que son las familias de republicanos, pero ellas no. Es decir, la familia don Ceferino Maestu, cuyo hijo después va a ser uno de los fundadores de Comisiones Obreras y que es fusilado por los nacionales, Antonio Galiardo, el tío de Juan Luis Galiardo, el conocido actor, pues todos estos son republicanos, pero sin embargo, claro, sus esposas siguen yendo a la iglesia, siguen constituyendo con las otras señoras como mi madre, etcétera, pues organizan veladas benéficas, funciones de teatro con las chicas, llamémoslas bien, del pueblo, etcétera, etcétera, sí.
De manera que se crea, por otra parte, también los mismos profesionales de izquierda, republicanos de izquierda, porque entonces republicano era prácticamente republicano de izquierda. Hay que tener en cuenta que el partido de Alcalá Zamora no tenía apenas relevancia y sí lo tenía el de Don Manuel Azaña, que era una izquierda moderada, pero era una izquierda evidente y además marcaba claramente el laicismo de lo que había de ser el Estado español. Pues estos mismos profesionales son socialistas algunos, como Antonio Baliardo o Seferino Maeztu, y sin embargo, claro, ellos no van a la Casa del Pueblo. Porque la Casa del Pueblo queda para los de la UGT, que son obreros y jornaleros. Entonces, los profesionales siguen manteniendo, no se disuelve el clasismo de ninguna de las maneras, a pesar de todo. ¿Tú recuerdas la importancia que tiene en tu casa la lectura y la palabra, una comunidad basada en la palabra? Por ejemplo, los poemas que lee tu padre en familia, o por ejemplo, tu propia experiencia de narrador, cuando tú descubres la capacidad que tienes para contar historias. Yo quería preguntarte, estos recuerdos infantiles, donde la palabra tiene una importancia fundamental y donde hay una comunidad basada en la comunicación escrita, es un mundo ya completamente perdido en la actualidad. ¿Tú lo ves como un mundo perdido en la actualidad? ¿Se puede comparar aquella sociedad basada en aquellos hábitos con, por ejemplo, la sociedad articulada en torno a la televisión, a la imagen? Es absolutamente incomparable, absolutamente incomparable. Es otro mundo. Yo tengo la impresión, y yo creo que una de las cosas que a mí me asombran de mí mismo es mi capacidad para darme cuenta de que, pero qué mundo tan distinto vive. Es decir, es completamente distinto. Yo, después de la cena, nosotros, mi padre siempre estaba muy enfermo, ¿no? Siempre, yo lo conocí como una persona muy enferma, muere cuando yo tengo 10 años, y lo recuerdo siempre, lo recuerdo muy bien, achacoso, subiendo con un bastón, 18 escalones, teniéndose que parar cada 4 o 5 escalones porque la disnea era terrible. Cuando llegaba por fin a la cúspide de la escalera y abría la puerta con su llavín, se sentaban en la primera silla que encontraba, solamente se quitaba el sombrero, pero ni siquiera el abrigo. Pero después de la cena, pues mi padre, de una manera ritual, empezaba a liar cigarros de picaduras maravillosas que entonces existían en Gibraltar, que eran Flor de Cuba, Montecristo y Águila fino. ¿Sabes? Eran picaduras que valían 25 céntimos un paquete del cual se podían sacar 100 cigarrillos, ¿no? Mi padre los liaba con una gran destreza, les metía su algodón en las últimas etapas de su vida, le metía con un mondadiente y preparaba sus cigarros. Y después de eso, bueno, ya empezábamos nosotros a leer cuentos, eso en invierno, ¿no? Los cuentos de Calleja, una lata de galletas llena de cuentos de Calleja, que nos lo repartíamos mis hermanas y yo. Y después mi padre algunas veces leía pues a Becker. Tenía una antología de literatura de mi hermana la mayor, y entonces pues la abría por cualquier parte y leía, sin importarle que fuera a veces cosas muy siniestras y muy fúnebres, como por ejemplo El Dios mío que solo se quedan los muertos de Becker. Y después de aquello pues ya nos retirábamos a dormir. Pero durante el verano era un auténtico festival, porque claro, nos acostábamos a las 12 de la noche, estábamos en la calle, las mujeres estaban en la puerta charlando y los niños formábamos nuestro grupo. Y entonces yo tenía unos amigos muy abigarrados, porque San Roque y Gibraltar eran dos ciudades muy comunicadas, ¿no? Mucha gente de Gibraltar vivía en San Roque. Y entonces mis amigos de la infancia, aparte de los hijos del camarero del casino y tal, eran Abramito y Sayad, que eran dos judíos de Gibraltar, que eran de mi edad y a los cuales, bueno, yo me descubrí a mí mismo y me descubrí ante ellos como un narrador de historias, y los tenía en el corro absolutamente absortos.
hasta que a las 12:30 o la 1, pues venían a avisarme que había que irse a casa. Les contaba historias de terror, porque los pueblos de entonces no eran alegres, y eran unos pueblos además, como había tantas casas vacías, venidas abajo, la calle paralela a la de Colón, la calle del Tesoro, era una calle que no quedaba ni una sola casa en pie. Después había muchas casas deshabitadas de años y años, por donde veíamos asomar, pues en fin, algún árbol, una madreselva, lo que fuera, pero siempre cerrada, y donde oíamos ruidos de gatos y ruidos de tal. Entonces todo eso creaba un ámbito muy misterioso y muy proclive a que las historias de terror pues prendiesen en todo aquel auditorio. Eran 5 o 6, ¿no? Yo además tenía muchas historias de terror por varias razones, porque mis hermanas, que eran muy místicas, muy beatas, pues tenían historias tremendas, ¿no? Como la de Tomás de Kempis. La historia de Tomás de Kempis, ustedes no lo saben, pero yo se lo voy a contar. Tomás de Kempis, el autor de La imitación de Cristo, pues muere, y al cabo de unos cuantos años se abren el nicho, la tumba, para ver si está el cuerpo incorrupto, en cuyo caso pues sería canonizado, porque era uno de los signos. El cuerpo incorrupto era uno de los signos, de los indicios de santidad. Pero he aquí que se encuentran a Tomás de Kempis, que tenía las uñas de los dedos clavadas en la mano. Y entonces se dice, pues ha muerto desesperado, luego ha muerto en pecado, luego no puede ser canonizado. Y entonces la hipótesis era que había sido enterrado en vivo, y que, desesperado por no poder, en fin, salir de la tumba, pues nada, se clavó las uñas. Todas esas historias contadas a las 12 de la noche, con una luz de 25 vatios, ¿verdad?, en una esquina de la calle Colón, y otra en la otra esquina, 200 metros, pues eran atmósferas muy sugerentes. Bueno, tú estudiaste en el Colegio de los Salesianos en Ronda, un colegio, como todos los religiosos de entonces, marcado por la represión. En cuanto llegaste te quitaron los libros que llevabas de fuera, porque estaba prohibido tener libros no aprobados por el colegio. Incluso un día te llevaste la sorpresa de que te devolvieron abierta una carta que tú habías escrito a tu familia, diciendo: cuando la reciban se van a sentir muy tristes. Las cartas empiezan diciendo: estoy contento y bueno, como deseo que estéis vosotros al recibir esta. Vosotros no, porque nosotros usábamos el ustedes. El ustedes. El vosotros no era andaluz. Los andaluces nos llamamos ustedes. Ustedes se vienen para acá, ustedes se vienen para allá. Es decir, entonces las cartas tenían que ser: yo estoy bueno y contento, como lo deseo lo estén ustedes. Ustedes eran mi padre, mi madre y mis hermanas. En aquel colegio te sentiste completamente desamparado, y yo supongo que a partir de ahí, por experiencia propia, se inicia ya tu poca afición a la sotana y a la religión. Te resultó quizá una educación muy positiva en el camino contrario del que habían intentado marcarte, ¿no? Bueno, pero no de una manera tan lineal ni tan rectilínea como podría parecer, ¿no? Porque yo efectivamente me encuentro muy, muy mal. Es una atmósfera tan insolidaria la de un internado, ¿no? Tan insolidaria. Yo siempre he dicho que los salesianos aquellos tienen un gran mérito, ¿no? Porque han sido los precursores de los campos de exterminio, ¿no? De Auschwitz y Belsen y Mauthausen y todas estas. No, era una cosa verdaderamente brutal. No se nos permitía ir en Navidades a casa, porque decía que veníamos luego, bastaban 15 días para estar fuera del colegio, para ya volver, lo que ellos llamaban maleados. Pero no obstante, claro, yo era entonces empecé allí a ser un chico de piedad, un chico de comunión diaria, confesando de vez en cuando, porque el libro que se nos daba era uno que se llamaba El joven instruido. El joven instruido tenía, entre otras cosas, un examen de conciencia, y al llegar al sexto mandamiento, pues decía: ¿te has tocado tu cuerpo?
¿cuántas veces te has tocado con otros, paréntesis, sin nombrarlos jamás? Bueno, yo aquello de te has tocado tu cuerpo, yo naturalmente, aunque era un infeliz, lo que llamaríamos en el argot infantil, un infeliz, pero naturalmente pensaba que el cuerpo no se refería a los brazos o las piernas, sino, pues bueno, por otra parte ya había visto en la escuela, a mi lado, a uno que le llamaban el churra, que se sacaba el pene en erección y que se metía incluso mondadientes con un papelito como si fuera una banderita. Y todo aquello me parecía bastante feo, ¿no? Y obsceno y tal. Y yo vislumbraba que el cuerpo sería aquello, ¿no? Entonces adopté la costumbre de orinar abriéndome la portañuela, toda la serie, porque entonces había cremallera, toda la serie, y sacudiendo el pantalón y al mismo tiempo cogía con un pellizco los calzoncillos, el pene emergía, orinaba y, bueno, alguna vez tocaba el pene, ¿verdad?, para meterlo, en cuyo caso iba inmediatamente al día siguiente al confesor a decir, me he tocado mi cuerpo, y con este equívoco de me he tocado mi cuerpo, porque el pobre confesor era un anciano que era muy bondadoso. ¿Te has tocado cuántas veces? Pues 3 veces. Pues nada, 1 Ave María y 2. Bueno, y ya está. Pero con este equívoco de me ha tocado cuerpo, yo no me masturbaba ni nada de eso en absoluto. Pues me mantuve durante 2 años o 3 en el colegio, ¿no? Sí. Este quid pro quo que se creó en eso. Después había también un cierto atractivo, porque ya tú has leído cómo yo ayudaba a misa a las franciscanas clarisas al lado del colegio, en aquella ronda del año 32, 33, íbamos a las 5 de la mañana un cura y yo ayudaba a misa, estábamos los 2 solos y las monjitas tras la celosía, ¿no? Era un mundo muy atractivo porque cuando volvíamos del altar hacia la alacena en donde había de poner yo la patena y el altarcito, y aparecían ya las novicias, asomaban por un resquicio su lengua, y entonces pues el cura Corpus Domini Nostri depositaba la hora. Bueno, era muy sugestivo. Primero había muchas monjas, había primero las novicias, luego las mayores, y luego las novicias que habían primero comulgado traían como en volandas a las 2 o 3 ancianas que no se podían ya ni mantener, ¿no? Y comulgaban las últimas. Era un mundo que a mí me fascinaba mucho. Tanto es así que tengo una novela casi sin terminar en la cual yo me enamoro de una novicia, veo que el cura la regaña cuando confiesa, porque algunas veces, al terminar la misa, se veían unos golpecitos que alguna monja quería confesar. Entonces yo me esperaba en la sacristía y el cura confesaba. Y yo a veces veía o notaba que el cura regañaba a la monjita, a la monja, yo no la veía porque la monja estaba dentro de la clausura. Y yo he hecho una novela, que ya no la había publicado, pues ya está el libro, en la cual yo enveneno al cura, como venganza por regañar a la monja, echándole sublimado corrosivo en el cáliz, en el vino del cáliz. Sublimado corrosivo, que era entonces, ustedes no saben lo que el sublimado corrosivo es, el bicloruro de mercurio, es un veneno horrible, pero que entonces se empleaba como desinfectante de los instrumentos quirúrgicos y las pinzas y las cosas. ¿Y cómo vive el niño de una familia monárquica, tradicional, los nuevos planes de estudios que impone la República y que hacen que también sean respetados por los colegios religiosos? Por ejemplo, el niño que puede leer a Baroja en una antología de literatura de regalado. Bueno, eso sí que realmente ahí hay una especie se impone sobre el mundo tan sórdido y tan estrecho de la religiosidad de la época, ¿no? En los planes de estudio, el plan cíclico del 33, que yo ya estoy obligado a estudiar porque paso a estudiar primero, pues en segundo curso está la antología de don Antonio Regalado y González, catedrático de Sevilla, que realmente significó para mí muchísimo, ¿no? Significó muchísimo porque ahí estaba desde la canción de Bernardo del Carpio, el romance de Almanzor, bueno, fragmentos del poema del Cid, hasta elogio y nostalgia del acordeón de Pío Baroja,
la Adiós Cordera de Clarín, La niña de los tres maridos de Cecilia Bolde-Faber, Fernán Caballero. Bueno, y ese ya es evidentemente un mundo que a mí me abre totalmente a la... Y además, con el atractivo de que los curas, los profesores religiosos, lo están aceptando a regañadientes, ¿no? Entonces, aquello tiene para mí el carácter de algo que... Porque aunque me atraía por esa parte la religiosidad y el escrúpulo de conciencia, pero por otra parte había un repudio, claro, de los malos tratos y de la estrechez mental de todas estas personas, ¿no? Y entonces la antología de Antonio Regalado para mí ha sido decisiva, porque era un volumen de 600 páginas. Y claro, pues obligaban a estudiar, pero yo me lo ponía, iba leyendo, hacía como que estudiaba, pero estaba leyendo la antología. Entonces yo creo que a los 11 años, pues yo me la había leído entera, y le saqué mucho partido, porque se creó la República, inmediatamente creó un instituto en Ronda. Hasta entonces había bloqueado, porque el obispado de Málaga había impedido que se creara un instituto en Málaga que pudiera hacerla rivalizar con el colegio religioso. Claro, al crearse el instituto, el alumnado externo de Rondas se despuebla en el colegio y se va todo al instituto, porque entre otras cosas era gratuito. Pero entre otras cosas, además, esta gente descubre que son llamados de usted, porque los catedráticos de instituto tenían la obligación entonces de llamar de usted a los alumnos. Hablarle de usted, ¿verdad? Tenían 12 años, pero les hablaban de usted. Y entonces, a pesar de que... Y teníamos ya una obligación de examinarnos en el instituto. Y a pesar de que se nos dijo que serían con nosotros especialmente arbitrarios, por ser nosotros alumnos de un colegio religioso, la verdad es que no lo fueron. Recuerdo a un catedrático de historia que a mí me examinó, me preguntó Carlomagno y la batalla de Roncesvalles, y como yo me había leído lo del romance de Bernardo del Carpio y también la canción de Roland y lo de la traición de Ganelón y la espada de, no me acuerdo ahora mismo el nombre, de Roldán, pues todo aquello, pues este hombre no solamente se muestra entusiasmado, sino que además pasa por allí el catedrático de matemáticas y dice: oye, ven, siéntate aquí, repite, muchacho, todo lo que has dicho. Y me volvió a repetirlo y me dio sobresaliente. En fin, aquella gente se mostraron con una gran... Fue muy importante, pero, sí. Hablando del ambiente de represión y de sus consecuencias, sobre todo de la represión sexual, tú has escrito que la culpa es indispensable para crear la intimidad, que en buena parte del espacio que fundamos como el espacio de la intimidad es una consecuencia de la culpa. Claro, pensemos que nosotros no tuviéramos nada que ocultar. Si estuviéramos adiestrados a no tener nada que ocultar, pues entonces no tendríamos intimidad. Gracias a que tenemos muchas cosas de las cuales avergonzarnos, y que por lo tanto yo te voy a ocultar a ti, le voy a ocultar a ellos, pues entonces descubrimos que hay un mundo interior al cual ustedes no tienen acceso. Ese mundo interior es el mundo íntimo. Y el mundo íntimo está ocupado fundamentalmente por aquellas cosas que no pueden ni deben ser exteriorizadas si no se quiere uno exponerse a que la imagen de uno cambie. Y en sentido peyorativo, en sentido negativo. Claro, yo creo que en ese sentido la intimidad es tanto más ancha cuanto que el niño o el adolescente descubre la cantidad de cosas que tiene que ocultar y la forma de hacer compatible la doble vida, ¿no? Por una parte, la vida, el yo íntimo o el sujeto que es en su intimidad y el sujeto que es cara a la vida pública, a la vida exterior. Sí. Uno de los libros que te quitan en aquel colegio es un libro de Cajal, me parece Recuerdos de mi vida.
Aparte de eso, para ti es fundamental leer las charlas de café o las reglas y consejos para la investigación científica. ¿Qué importancia tenía en aquella España la figura de Cajal y qué importancia tuvo también en tu vida a la hora de enfocar tu vocación? Sí. Bueno, a la muerte de mi padre, mis tías le hablan a un señor de San Roque que era nada menos que el hijo del que fue secretario privado y discípulo predilecto de don Julián Sanz del Río. Don Julián Sanz del Río fue, como ustedes saben, el introductor no solamente del krausismo en España, sino prácticamente el fundador de la institución Libre Enseñanza, que luego Giner de los Ríos y don Manuel Bartolomé Cosío, en fin, desarrollan ampliamente. Entonces, este señor, a la muerte de mi padre, paso yo a ser, una persona mentalizada por él. Este es el hombre que me enseña verdaderamente a leer, llamando por leer bien, es decir, leer un libro anotando las palabras que uno no conoce, resumiéndolo, anotándolo en los márgenes, etcétera, etcétera. Entonces este hombre, su figura ideal era la de don Santiago Ramón y Cajal. Yo deseaba ser médico porque veía todos los días entrar al médico de mi pueblo en casa. El médico era entonces el que ponía las inyecciones y se le ponía todos los días a mi padre. Pero la figura de Cajal, quien me la exalta y me la descubre, es este señor, don Federico Ruiz Castilla, que aunque se llamaba Castilla de segundo apellido no tenía nada que ver con nuestra familia. Y cuya, ya lo verán ustedes cuando se publique el libro, y si tienen ustedes la paciencia de leerlo, pues verán ustedes en la fotografía que es el doble de don Francisco Giner de los Ríos, con su barba blanca, y quién sabe si hasta el que yo tenga la barba, el que se me haya hecho blanca es otra cosa, pero el que yo tenga barba quizá a lo mejor no sea en el fondo una especie de institucionismo, frente a otros que puede ser el castrismo, ¿no? Bueno, pues la figura de Cajal pasa a ser, claro, extraordinaria en mi vida, ¿no? Y en aquel momento, en el año 34, muere. El 17 de octubre de 1934 muere Cajal. La muerte de Cajal, que en plena Revolución de Asturias, sin embargo, tiene una conmoción en la sociedad española, que se siente culpable del abandono en que tiene al científico y al intelectual, en fin, entonces los periódicos rivalizan en la publicación de fotografías y en detalles anecdóticos de la vida de Cajal. Bueno, yo me voy al colegio, era octubre, me voy al colegio con el primer volumen de Recuerdos de mi vida, que me lo recogen inmediatamente los curas. Logré recuperarlo, porque además no era mío, era de este señor. Pero esa es una figura para mí clave y lo sigue siendo. Cajal es una figura asombrosa y ejemplar en todos los órdenes. Tú, para ser médico, pides permiso para asistir a la autopsia en los hospitales y vas con el forense Sí. a levantar cadáveres. Sí, ¿Eso era normal en la época? No, eso no era normal. Yo era una especie de monstruo. O sea, yo a los 12 años hacer autopsia no es una cosa que... Pero realmente algunos que han leído el mecanoscrito que has leído tú, pues consideran que esas escenas son muy crudas y muy duras, pero realmente es fundamental describirlas por una razón, porque constituyen el rito iniciático, es decir, en aquella época donde estudiar medicina había que, presumir de duro, presumir de persona por encima de todas las repugnancias y pues entonces yo, a través de mi madre es la que le pide permiso al médico para que yo asista a la autopsia. Entonces yo asisto a la primera autopsia, que es la de un suicida, un viejecito, y en un depósito de un cementerio de pueblo del año 34, imagínense ustedes lo que era aquello, una cosa. Y en donde, claro, el que hace la autopsia, que era el mozo del hospital, pues me pide que sujete la cabeza del ancianito mientras se le cierra el cráneo para descubrirle el cerebro. Y ya la segunda y la tercera, pues la hago yo. Posteriormente, ya en la guerra civil tuve ocasión de hacer la autopsia de la que me enseñó las primeras letras. La que me enseñó las primeras letras, que era Pepita Arenas, hija del maestro que proclamó la República en San Roque, y que se le facilitó la huida a Tánger. Tal era el respeto que se le tenía, que hasta los propios de Falange le facilitaron la huida a Tánger.
porque él era masón, además. Y su hijo murió, se escapó hacia la zona republicana y murió y no se sabe dónde. Pero esta muchacha, que era la que nos enseñaba a los niños a escribir y a las niñas a las primeras letras, pues se le ocurrió la mala idea de montar en bicicleta, de aprender a montar en bicicleta. Y salió a la carretera, y el primer día que salió a la carretera, el abuelo de Sáez de Buruaga, que todos los días vemos en la televisión, la arrolló con el coche, la mató, y como tenía mucha prisa, siguió adelante. Yo le hice la autopsia a las 24 horas. La guerra estalla cuando, bueno, está casi en el principio de la adolescencia, 13 años. Lógicamente, como hijo de una familia tradicional, te identifica al principio con el bando nacionalista. Tu familia se refugia en Gibraltar, tú vuelves con tus primos a San Roque e incluso te alistas en el Requeté, y participa al principio en la agitación del bando nacionalista en la guerra. Pero a lo largo de la guerra te vas desencantando y ya al final tienes serios problemas con el bando nacional. Por ejemplo, no te suma a las manifestaciones que organizan para celebrar la toma de alguna ciudad catalana. Incluso hay una denuncia de la Falange porque te ríes y haces comentarios poco respetuosos para algunos de los escritos y de... ¿Qué es lo que te lleva a desencantarte, a ese cambio de postura dentro del vértigo de la propia guerra, que parece que suele servir más para aglutinar dogmáticamente voluntades que para crear disidentes, sobre todo en el bando de los vencedores, claro? Sí, bueno, el día 17 de julio es cuando yo me entero que los moros, esa fue la expresión, los moros han sublevado en África. Yo estaba en la línea cambiando impresiones, la línea está muy próxima a San Roque, estaba cambiando impresiones con el hijo de Antonio Galiardo, que tenía un laboratorio. Él tenía un laboratorio de química y yo de biología. Estábamos cambiando, él me facilitó el microscopio porque él no lo necesitaba, porque él hacía química y yo me interesaba más la biología. Y en aquel momento llega el padre muy nervioso y dice: los moros se han sublevado en África. Yo creí que sería, bueno, pues los moros. Entonces, pues, le dije a don Antonio, ¿y hay peligro de que entren en España? Creyendo que sería como los zetaricas, aquellos del 714, ¿no? Entonces, don Antonio me tranquilizó, no hay problema ninguno, en absoluto, no hay ningún problema. Entonces yo, cuando llegué a San Roque, ya la situación era muy alarmante, y entonces mi tutor, porque había muerto mi padre, nos llevaba todos los días a casa de mis tías para tenernos bajo su tutela. Allí nos reuníamos 19 castillas. Y el día no se detuvo a nadie, y el día 19 de julio entran los nacionales en San Roque. Y sigue la cosa, bueno, una vida normal, no se detiene a nadie. Algunos de mis tíos han nombrado de la comisión gestora municipal, pero el día 27 son avisados a Málaga y entran una columna de la FAI y un batallón de carabineros que toman de nuevo San Roque, y entonces los republicanos y faístas, etcétera, de San Roque son los que salen, se detienen a las familias de derecha y a las 4 o 5 horas son avisadas por las telefonistas a Algeciras, y vuelve a entrar una columna de regulares con falangistas que retoman el pueblo a las 5 horas. No sin antes fusilarse a 4 de mi familia en plena calle. Un teniente de regulares entró en mi casa, me dijo: ¿vive aquí la familia Castilla? Yo abrí la puerta, dije: sí, aquí vive. Tus familiares los han fusilado y están en la calle de La Plata. Yo llegué de sopetón, solté aquello, se lo habían llevado previamente detenido, como natural. Toda la familia se organizó la gran conmoción, y a mí se me ocurrió escaparme para ver, porque me había dicho el teniente de regulares que sobrevivía uno, aunque en muy mal estado, precisamente mi tutor. Yo llegué al hospital, me dijo la monja y el médico: te lo dejamos ver si me prometes no llorar. Yo vi a mi tío
totalmente lleno de sangre, los vendajes y todo eso, y no pude reprimir el llanto, me apartaron y a los pocos minutos expiró. Entonces, aquella misma tarde nos fuimos a Gibraltar, y a los pocos días el gobernador de Gibraltar entonces, que era Lord Harrington, y que había sido amigo de mi tío, pues nos acogió en su propio palacio. Yo no sé qué excusa pondría este señor ante el gobierno británico para meter a 19 personas de la familia en su palacio y tenerlos hasta marzo del 37. Bueno, la verdad es que dos primos míos, a los cuales yo sorprendo que se van a escapar del palacio del gobernador de Gibraltar para incorporarse a Falange, yo los oigo y yo me escapo con ellos, y yo, como era de familia monárquica, me incorporo al Requeté, a los Pelayos. Y entonces vivo en el cuartel de Requeté, y a los pocos días pues tuve ocasión de asistir a la toma de la ciudad de Jimena, de la frontera, y ya, bueno, seguí presenciando más cadáveres y más fusilados, y eso es. Pero el distanciamiento al cual tú me preguntas, eso es inherente a los libros. Es decir, yo me doy cuenta de que yo no puedo aceptar nada del bando republicano, porque realmente, bueno, primero ha acontecido eso en mi familia. En segundo lugar, la propaganda ante un niño de 13 años, como yo tenía, pues era, en fin, bueno, ahora con motivo del encuentro de los cuadernos que faltaban del diario de Azaña, ya se puede usted imaginar lo que se decía de Azaña, ¿no? Y de Prieto y de Negrín, etcétera. Entonces, yo no tenía ningún motivo para poder tener alguna proclividad hacia lo que llamaríamos el bando republicano. De manera que... Pero, sin embargo, lo que sí me molestó de todo aquello era el militarismo y el falangismo. Y además, el ver la trepa tan brutal de intelectuales, ¿no? El Jiménez Caballero, Pemán, Víctor de la Serna, Agustín de Foxá, es decir, sujetos que para mí eran absolutamente deleznables dentro del ámbito en el cual de pronto se trepan, se incorporan aprovechando las circunstancias, y esto es lo que a mí me está provocando esta repulsión, ¿no? Y bueno, yo ya realmente en el 37 yo adopté una actitud absolutamente, bueno, me retiro del Requeté ese, que era Pelayo, me retiro, y ya, bueno, surgen incluso incidentes, incluso Falange me pela al rape. No me dio aceite de ricino, pero me peló al rape. Y hay un oficio que yo transcribo y conservo el documento, en donde se me denuncia ante mi madre por haber arrancado algunas cosas del tablón de anuncio del cuartel de Falange, y se me amenaza con la posibilidad de que no se me deje matricular en ningún instituto de España. Y en aquella época tiene una enfermedad pulmonar que te hace guardar reposo, y es una época que tú recuerdas como de mucha lectura. Por ejemplo, de tu primera lectura de Freud, de la psicopatología de la vida cotidiana y de la interpretación de los sueños. ¿Qué recuerdas que significara para ti aquella primera lectura de Freud? Bueno, fue un auténtico deslumbramiento. El médico del pueblo tenía los 17 tomos que constituían la primera edición de las obras completas, de la primera edición de la traducción castellana de las obras completas de Freud. Y me fue dejando, él me asistió a la pleuresía tuberculosa que yo tuve, y me fue dejando uno a uno los tomos de Freud. La psicopatología de la vida cotidiana es un libro tan ameno y además, pues me pareció tan convincente desde el punto de vista empírico, ¿no? Me pareció tan convincente que me produjo auténtico deslumbramiento. Yo conservo, y se publicará como ilustración en el libro, la portada del cuaderno donde yo pongo obras completas del profesor Sigmund Freud, resúmenes tomados por Carlos Castilla, etcétera. Bueno, yo fui anotando, haciendo el resumen de todas las 17 volúmenes. Bueno, excuso decirles a ustedes lo que significaba para mí el que no había lapsus
de ninguno de mis amigos que se cometiera Anthony que inmediatamente no fuera freudianamente interpretado, o que le interpretaran los sueños, etcétera, etcétera. Es decir, todo estaba su especie freudiana, ¿no? Y eso, pues, entre eso y el hacer autopsia, pues la distancia entre mis amigos y yo era abismal. Era abismal. Recordando a aquella época, ¿qué te parece más peligroso? ¿El heroísmo o el miedo? ¿Los héroes o los cobardes? Bueno, yo creo que los cobardes. Los cobardes. Yo creo que realmente los que hemos vivido la guerra civil, lo he dicho muchas veces, espero que sea esta la última vez, porque ya una vez que he escrito el libro ya he liquidado este asunto, ¿no? Quienes hemos vivido la guerra civil no podemos nunca recuperarnos de una determinada imagen de la especie humana, de lo que somos capaces de llegar a hacer y por lo tanto de llegar a ser. Yo he visto señores que eran, bueno, pues de los que habrían sido amigos de mi padre, ¿no? Pero es posible que todavía este rojo esté vivo. ¿Pero qué? ¿En qué España estamos? Que este hombre está todavía paseando por la calle. Es decir, cuando uno ve estas cosas, cuando yo mismo pregunto a personas que eran mayores que yo, ¿qué pensaban ustedes cuando oíamos las descargas de fusilería a las 12 de la noche? Bueno, previamente habíamos visto pasar el pelotón formado por los que iban a ser ejecutados, más la Guardia Civil y los falangistas a su alrededor y todos atados. Y al cabo, claro, a pie iban, camino del cementerio a las 12 de la noche y en las noches de otoño, todavía, en fin, perfectamente frescas y aceptables para estar en la puerta de casa, la descarga y luego los tiros de gracia, ¿no? Es decir, cuando realmente se ha visto esto y se ha vivido esto, es muy difícil recuperarse de una determinada imagen, ¿no? Por eso yo quiero vivir en una España sin héroes, que no haya necesidad de que nadie salga, en fin, ni a protestar de eso, ¿no? Que no se dé esa circunstancia, porque de ponernos a prueba puede sacar de dentro de nosotros lo que de más ruin tenemos, ¿no? Acabada la guerra en 1940, te vas a Madrid a estudiar medicina, a la pensión de la Eufemia, donde vives. Es el Madrid de los profesores en el exilio, el Madrid que se ha quedado sin Negrín, sin Grande Cobian. Es el Madrid en el que los falangistas queman los libros de la Fundación Simarro. Es el Madrid de una universidad donde la Iglesia es omnipresente, pero es también el Madrid de Baroja, el Madrid de las librerías de Viejo, el Madrid de los conciertos. ¿Qué recuerdas? ¿Qué puedes resumir de aquella época? ¿Cuál es tu impresión de aquellos años? Bueno, y de la universidad de aquellos años. Primero era un Madrid que cada vez los precios eran más altos, las restricciones se hacían cada vez más presentes, restricciones de luz, restricciones incluso de agua y, por supuesto, los alimentos. Ya llegaron un momento en que en el año 41 y 42 fueron los años brutales de hambre, donde la gente se moría de hambre. Hay que tener en cuenta que cuando yo voy a Córdoba en el año 50 de director de dispensario, todavía veo gente con pelagra, es decir, con avitaminosis, porque las cartillas del racionamiento en España no cesan hasta el año 57. Eso se olvida todavía, hasta el año 57, y la guerra empezó en el 36. Hasta el año 57 hay cartillas del racionamiento, aunque ya mucho más laxas, ¿no? Porque ya tenemos amigos que nos facilitan aceites, etcétera. Pero en Madrid, en aquella época, realmente no había nada de eso. Entonces había la modesta extraperlista a la cual habría que erigir un monumento, porque realmente es a esa a la que le debemos la supervivencia, muchos, porque, bueno, se sacaban. Yo era un niño muy escrupuloso, que en el colegio no comía de nada, pero ya allí no tuve más remedio que comerme los panes que se sacaban ellas de debajo de la espalda. Por eso decirles a ustedes lo que era aquel pan, ¿no? Aquella albiena, que nos costaba 1,75, que era un dineral, ¿no? Un dineral. Y, bueno, al mismo tiempo, claro, ya no era el Madrid que a mí me contaban, que me contarían luego,
aquel Madrid en el cual, como me decía el doctor Valenciano, un psiquiatra, muy buen psiquiatra que hubo, me decía, el Madrid del año 34, cuando uno iba por la calle y decía, ahí va Valle Inclán, ahí va Baroja, ahí va Gómez de la Serna, es decir, ahí va Juan Ramón Jiménez, o Alberti. Con Baroja sí te encontraste, ¿no? Sí, con Baroja me encontré, lo vi en una librería de viejo, en la calle San Bernardo, y después ya un día me lo encontré por la Gran Vía, y yo iba hacia abajo, él iba hacia arriba, y entonces, como yo no iba paseando, me volví con la intención de acercarme a él. Le seguí con las dudas de me acerco, no me acerco, tal, y al cabo de un tiempo, pues ya me acerqué. Don Pío era un hombre muy miedoso, además había pasado un mal rato porque estuvo a punto de ser fusilado, vamos, por los requetés navarros. Y entonces le dije, ¿es usted don Pío Baroja? Y don Pío Baroja pegó un respingo. Sí, ¿qué desea usted? Creyendo que sería alguien de la policía secreta, ¿no? Y entonces yo le digo, no, es que yo he leído mucho de usted, yo he leído tal. Y entonces bueno, pues enseguida se tornó aquella persona que tenía aquella fama de huraño y de tal, pues se tornó una persona muy afable, muy cariñosa. ¿Y usted qué hace? ¿Y qué come? Y usted sin duda vivirá muy mal y no sé cuánto, y pasa frío, etcétera. Y hasta me acompañó, luego le acompañé a su casa, le digo, ¿usted a dónde va? Pues yo le acompaño un rato. Y estuvimos así, ¿no? Estuvo muy, muy bien. Y a él le produjo un gran asombro el que bueno, ¿y qué ha leído usted? Le dije, mire usted, yo he leído todo lo de usted le dije. Lo último que he leído ha sido el artículo que ha publicado usted en La Nación de Buenos Aires, el San Ignacio y los comedores de caracoles. Los comedores de caracoles, por lo visto, era una secta vasca a la cual parece ser que pertenecía la familia de San Ignacio. Y entonces Baroja, que era muy aficionada a estas cosas, pues había publicado ese artículo y me dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que haya usted leído eso si está prohibida la entrada de La Nación de Buenos Aires en España? Efectivamente, estaba prohibida oficialmente y Ortiz Echagüe, que era el distribuidor, no podía distribuirlo. Pero este señor, don Federico Ruiz Castilla, la recibía directamente. Y entonces por correo le llegaba. Y en los domingos había una hoja literaria en donde escribía Ortega, Marañón, Azorín, Pérez de Ayala, Baroja, doña Carmen Baroja, la madre de Julio. Y entonces allí leí yo nada menos que a Ortega, Historia como Sistema y del Imperio Romano, bastantes años antes de que se publicara en volumen. Entonces yo le conté, se asombró de que yo lo hubiera conocido todo aquello, pero hice una especie de exhibición de mi erudición barojiana, que naturalmente le halagó como al buen viejo que era. Y en aquella universidad y después cuando quieres dedicarte a la psiquiatría, López Ibor te aconseja que te olvides de Freud. Sí. Que si querías dedicarte a la psiquiatría en España y en su hospital, ¿qué era entonces la psiquiatría en España? Bueno, Freud estuvo prohibido en España hasta el año 49, cuando entonces se vuelve a permitir solamente la publicación en obras completas ya en la edición de papel Biblia, ¿no? A sabiendas de que esas ediciones las va a comprar menos gente, ¿no? Y bueno, yo me presenté allí y me dijo, ¿qué ha leído usted de psiquiatría? Yo le dije, pues he leído el Tratado de Enfermedades Mentales de Bunke, el Lange de Psiquiatría y la obra de Freud. Pues olvídese de Freud. Bueno, naturalmente eso era una cuestión de mi incumbencia interna, de mi intimidad. Pero no obstante, el ambiente, la psiquiatría era una psiquiatría entonces, la psiquiatría que había surgido después de la guerra, con el despojo que se hizo de la fora de don José María Sacristán, la muerte de Villaverde, todos los discípulos de Sacristán y de la fora, o bien en el exilio, o bien depurados, se les había prohibido el ejercicio profesional, pero empezaron con López Ibor tuvo la debilidad en aquel momento, porque luego la pagó cara, de firmar el manifiesto en favor de don Juan de Borbón cuando los aliados empezaron a darle la vuelta a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces con ese motivo de marcarse como antifranquista, confluyen hacia el Departamento de Psiquiatría todos los antiguos discípulos de Sacristán y de la Fora y de Banús, etcétera, que eran gente mayor que López Ibor y que fueron los que se encargaron de mi tutela.
De manera que yo viví una situación durante unos cuantos años, hasta la llegada ya de la hornada de Letemendía, Martín Santos, Morales Belda, etcétera, Pepe Aumente, recién muerto, hace un mes y medio, 2 meses, pues hasta entonces yo era el único estudiante dentro de un grupo de psiquiatras avezados, de gente de 42, 43 años, que sabían mucha psiquiatría, sabían alemán, me corregían mis traducciones de alemán, me indicaban qué eran las cosas que tenía que leer, y el encuentro con Manuel Peraita, otro institucionista, que era una persona maravillosa, ¿no?, de estas a las cuales uno no puede olvidar. Este hombre que muere tuberculoso y que cada vez que se acatarraba tenía que guardar cama 3 meses, pues sin embargo no se recataba, estando enfermo de tuberculosis de la que había de morir a los 39 años, en Castilla, siéntate ahí, yo en una sillita baja, escribía lo que él me dictaba del Jaspers, del Jacob, etcétera, de los libros de alemán que para mí eran absolutamente inaccesibles, ¿no? Ha citado a Martín Santos. ¿Tú cuándo lo conoces? ¿Cuando él se dedica también a la psiquiatría? Él renuncia a la cirugía, él ya llevaba 2 años en cirugía, por eso él entra en medicina, aunque él es más joven que yo, era año y medio más joven que yo, él entra en psiquiatría cuando yo ya llevo 4 o 5 años. Yo estaba en psiquiatría desde el 42 y él entra en el 47. Renuncia a la cirugía para dedicarse a la psiquiatría. Yo le enseñé las primeras letras, esto no es ninguna cosa del otro jueves, yo le enseñé las primeras letras psiquiátricas porque naturalmente, bueno, como era de la misma edad, pues a él y a Letemendía, porque entraron los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo eran amigos de San Sebastián, compañeros de colegio de San Sebastián, hicieron la carrera juntos por libre, tenían muy mala formación académica, porque estudiar por libre medicina eso es prácticamente imposible, ¿no? Vamos, salvo que con un deterioro irremediable, ¿no? Entonces entran los dos en psiquiatría y bueno, pues claro, tienen mucho más acceso a mí que a los demás y tengo una gran amistad con él, aunque en aquella época mayor con Letemendía, porque en este sentido, como decía Juan Benet en Otoño en Madrid, Martín Santos tenía unas actitudes muy de señorito, además era todavía hijo de un general médico, muy del régimen, y aunque él era muy crítico, pero él tenía unas actitudes, y por otra parte, era una persona que inmediatamente quería dejar constancia de su presencia, ¿no? Y eso realmente constituía una incomodidad para la relación. Benet sugiere en Otoño en Madrid que se empeñó en sacar las oposiciones de San Sebastián para tener un buen puesto y estar a la altura de la familia de su mujer, ¿no? Sí, bueno, la mujer era una chica de familia Viendes de Madrid, Lafón, de apellido, era este señor Lafón era ingeniero de sonido y iba como especie de voluntaria al servicio de psiquiatría. Y allí es donde la conoce Luis, se hacen novios y posteriormente se casan. Luis Martín Santos en ese sentido tuvo mala suerte porque cuando él va a San Sebastián a hacer las oposiciones para la dirección del psiquiátrico de San Sebastián, él, que indiscutiblemente se merecía la plaza porque sabía psiquiatría y era un hombre brillante, pero logra, al sacar la plaza, que se ha excluido el que la ocupaba con carácter provisional o interino, Bueno y Tuarte, que era un buen neurólogo, llevaba muchos años. Y este hombre, pues, se suicidó. Esto fue realmente algo que le afectó a Luis, porque fue una entrada, por decirlo así, muy dramático, patética, ¿no? Aquel hombre además se suicida, cae sobre un coche y entonces en vez de morir en el acto está 2 o 3 días entre la vida y la muerte y todo el mundo pues está al mismo tiempo que, claro, el padre de Luis Martín Santos era general médico, presidente del Colegio de Médicos de San Sebastián, de la depurador, de todo lo tal, y claro, en San Sebastián se le recibía a la familia Martín Santos absolutamente de huya, ¿no? ¿Y tú tenías conocimiento de la militancia, de su militancia política en el Partido Socialista?
Cuando a Luis Martín Santos lo detienen la primera vez, yo lo oigo por Radio París, yo ya militaba en el PC. Bueno, esa militancia que se hacía en el PC, Aurelio Pérez Fusteguera es testigo de ello, que se hacía en aquella época, que era no había un rito inicial, sino que de pronto uno se encontraba, por decirlo así, dentro de un grupo que estaba constituido por gente que fuertemente enraizado en la lucha antifranquista. Entonces, ni él sabía que yo militaba en el PC, ni yo sabía que él militaba en el PSOE. Entonces, cuando yo me entero por Radio París, llamo a la mujer me dice, hombre, le dijo, yo quiero ir a verlo, le dije. Entonces, me facilitó un pase con el capitán general de Madrid y un antiguo ministro de Franco, que era Gabriel del Castillo. Con ese pase fui yo a la cárcel Modelo a ver a Martín Santos. Y Martín Santos, pues, lo primero que me dice es, ¿y tú qué piensas? ¿Que tú eres también de los que piensan que he hecho una idiotez metiéndome en política? Y dije, mira, como me dijo que el micrófono no funcionaba, le dije, en política estoy metido yo también desde hace tiempo. O sea, que pese a ser muy amigos, a escribirnos asiduamente, había ámbitos de nuestra intimidad que no se podían decir, porque era mucho lo que nos jugábamos. ¿Y qué imagen tienes tú de tu militancia y de tu significación en la lucha antifranquista? ¿Qué imagen tienes tú del papel que jugaste en esa época? Bueno, la verdad es que yo no tengo una vocación política en el sentido profesional de la palabra. La prueba de ello es que cuando murió Franco, pues todo el mundo pensaba que yo poco menos que sería, si no alcalde de Córdoba, que podía haberlo sido, si no y no haberle dejado paso a Anguita. Podía haberlo sido porque tuve que echar de casa en 2 ocasiones a una comisión que venía a decirme, tú eres el que tiene que ser alcalde de Córdoba. Después el Santiago Carrillo se empeñó, aprovechando un viaje mío al extranjero, en presentarme como diputado, luego como senador, tuve que desmentirlo en la prensa, en fin, unas cosas muy... Pero todo el mundo creía que realmente el que se metía en política en el franquismo es que estaba pensando que para el futuro, capitalizando aquello para el futuro. Y les voy a contar a ustedes una anécdota verdaderamente increíble, que me ocurrió, pues yo creo que sería en enero del 76. Llegaron a Córdoba Miguel Ángel Ruiz Azúa, en fin, muchos de los que eran muchachos que cuando iban a Córdoba asistían a mis seminarios. Entonces pasa un sujeto, estábamos sentados en la terraza de un café, pasa un sujeto, buenos días, don Carlos, y acompaña. ¿Y quién es este? Era Palma, un policía torturador que habíamos logrado sentarlo en el banquillo de los acusados, que de pronto me saludaba de una manera reverenciosa. Pero ese mismo día y una hora después o media hora después, vamos por la calle Gondomar, íbamos el grupo de 5 o 6, nos cruzamos con un señor que me para, me da unos abrazos, me da tal y cual, y no, ni corto ni perezoso, como nosotros se habían apartado, los llama y le dice, ustedes tienen que seguir el ejemplo de este señor, fiel a sus ideas, y no sé cuánto, y no sé qué. Bueno, y me pone a hacer un panegírico de mis lealtades, ¿no? Y cuando se marche me dice, ¿y quién es? Comandante de los Grises, el comandante de la Policía Armada. O sea que realmente fue un momento en el cual España se creía que iba a dar ese vuelco. Yo creo que yo tuve una dimensión que desde luego yo no me propuse, y que fue una especie de relación dinámica o dialéctica entre los antifranquistas y yo, porque si yo recuerdo, yo no he dado una conferencia política jamás. Yo dedicaba 15 días del año a empezar un periplo en Valencia, después continuaba a Barcelona, después seguía a Zaragoza, hasta llegar a Oviedo, a Galicia nunca, no llegué en ese momento, a Oviedo, y después bajaba, en las cuales yo daba conferencias sobre estructura social y neurosis, problemas actuales de la esquizofrenia, pero eran actos políticos, se convertían en actos políticos por el hecho de que era yo.
Pero yo no he dado nunca ninguna conferencia, he escrito el libro Psicoanálisis y Marxismo, que no es un libro político, en absoluto, es un libro puramente teórico de las relaciones posibles entre las, llamémosle, antropología marxista y antropología psicoanalítica. Pero yo no he sido. Entonces me convertí en una especie de símbolo, como en otro orden de cosas, pero claro, Sacristán era una persona así, comprometida, de una manera y activista político. Entonces me encontré como si dijéramos, no es que me arrepienta de aquello, creo que ocurrió así a falta de otras personas que hubieran ocupado un perfil más nítido, ¿no? Claro, se me prohibían conferencias ridículas y absurdas. Yo tengo documentos de prohibiciones de conferencias mías, estructura formal del delirio, prohibida por el gobernador civil de Málaga, donde dice no ha lugar a esta conferencia que no se considera impertinente o inoportuna, no sé cuánto. Es decir, conferencias médicas prohibidas, aquí mismo en Granada, en el Colegio Mayor Santiago, ¿no? Se me prohibió una conferencia, también por el señor Jiménez de Cisneros, ¿no? Gómez de Cisneros. Gobernador entonces, en Salamanca se debían creer que iba León Trotsky, porque bueno, lo de Salamanca es una aventura impresionante. El día que asesinan a Enrique Ruano Casanova, yo doy en Madrid una conferencia, todavía no sabíamos que había sido asesinado. Doy una conferencia de económicas, multitudinaria. Y entonces de allí me voy a Salamanca a dar la misma conferencia. Entonces, como la policía pensaba que yo iba a ir en tren, la estación estaba tomada para que en el momento que yo intentara bajarme, decir, siga usted, no se baja. Pero como me había prestado un coche y fui en coche, pues entré en el hotel y la policía entonces, bueno, se enteró que había llegado al hotel, porque el del hotel supongo que avisaría a la policía, y ya los tuve acompañados. Bueno, la cosa llegó al colmo, ¿no? La policía, antes de entrar a la Facultad de Medicina, donde iba a hablar de, no sé, la psiquiatría actual o una cosa así, tenemos orden de ponerlo en la primera fila y en cuanto se salga usted del tema, detenerlo. Digo, bueno, pues muy bien. Porque yo no pensaba ni salirme del tema ni nada. Pero aquello sin embargo, una situación de agitación. Porque después el coloquio no trataba de la esquizofrenia, esa es la verdad. El coloquio después, ¿qué opina usted de la revolución? Cosas de este Jaén, con un carácter. Y para ir terminando, vamos a volver a la psiquiatría. Después ya de tu aprendizaje y de tu experiencia como psiquiatra en Madrid, eliges trabajar en Córdoba, ciudad a la que llega en octubre del 49. El mes de octubre es fundamental en tu vida. Eso parece. Casi todas las cosas pasan en octubre. Eso parece, me lo acabas de descubrir tú, esa coincidencia. En octubre del 49... Menos mal que estamos ya en enero del 97, por lo menos en octubre no sé qué va a pasar. A trabajar en el dispensario, a trabajar como catedrático de psiquiatría. ¿Cuántos expedientes de enfermos, cuántos casos tienes en el archivador a lo largo de tu carrera? Bueno, ya cuando me jubilé en el año 67, en el año 87, dejé 36.820 y tantas historias clínicas en el dispensario, que se conservan todas en el Centro de Salud Mental, llamémosle matriz de Córdoba. Y a todos esos enfermos, como es natural, que eran del dispensario, absolutamente gratuitos, por supuesto, y pues se les pudo dar tantas vueltas y tantas revisiones que, bueno, yo llegué a tener 27 colaboradores en el dispensario, 27 colaboradores. Aparte de eso, organizábamos, Aurelio Pérez Fusteguera lo sabe, los sábados, nosotros teníamos la consulta todos los días, pero después los martes y jueves organizábamos unos seminarios al final de la mañana de sesiones clínicas o seminarios bibliográficos, etcétera. Y los sábados dedicábamos a las 9 de la mañana o 9:30 de la mañana un seminario donde ya tenían acceso personas que estaban ocupadas el resto de la semana y que no eran psiquiatras, entre otros el propio Aurelio Pérez Fusteguera, y que eran pues sobre teoría de la ciencia, epistemología, fundamentos lógicos de la metodología científica, cosas de estas, ¿no? Seminarios de carácter más general.
Y bueno, llegaron a agruparse en torno a mí. A lo largo de todos esos años han pasado más de 250 muchachos que luego han sido psiquiatras y tal, pero en un determinado momento hemos llegado a tener 27 colaboradores. Yo conservo un recuerdo verdaderamente maravilloso de toda esta gente, porque yo no he tenido nunca ningún problema. Claro, yo veía a los enfermos la primera vez que llegaban, se leía la historia clínica y se discutía y se le asignaba para su seguimiento a cualquiera de los colaboradores, ¿no? Procurando que siempre fuera idóneo, con arreglo a la estructura de la personalidad del colaborador, ¿no? Y de vez en cuando pues hacía la supervisión correspondiente. Pero no haber tenido ni un solo problema con los 200 y pico psiquiatras, que entonces eran psiquiatras en ciernes y que luego se han hecho psiquiatras, no haber tenido ni un solo problema de relaciones, en fin, podían tener, de abuso, de acoso sexual, de abuso. Jamás he tenido ni un solo problema. Conservo realmente de aquel espíritu que nos unía a todos, que era el ayudar a la gente y el aprender con ellos. Conservo un recuerdo que para mí es una de las cosas que me hacen más feliz en mi memoria. Porque 30 y tantos mil casos en el dispensario, casi los mismos en tu consulta privada. Después de haber analizado y trabajado con 70.000 enfermos, ¿qué opinión tienes de la locura? Porque los escritores, los literatos, solemos jugar con la locura, idealizarla, convertirla en un valor literario. ¿Qué opinión tienes tú profesionalmente de la locura? Y no sé por qué tenéis esa idea de la locura. Porque realmente si hay un acto, el acto menos loco, ¿verdad?, si se puede decir, de la existencia, es la creación literaria. Porque la creación literaria es inventarse un mundo de ficción y al mismo tiempo hacer una estrategia tal de forma que ese mundo pueda parecer verosímil, se lo puedan creer los demás de forma tal que se emocionen, en fin, lloren, rían, o lo que sea. Es decir, es un acto que revela una conciencia de la realidad verdaderamente extraordinaria. Yo creo que la creación literaria es un acto de ingeniería verdaderamente revelador de que el juicio sobre la realidad no puede perderse. Se tiene en cuenta un lector implícito, etcétera, etcétera. Entonces, no sé por qué, sin embargo, hay la literaturización de la locura, que realmente la locura es una desgracia, y yo creo que la describo en mi autobiografía, los años que viví como médico interno en el Sanatorio Esquerdo, que era un manicomio privado. La locura es una desgracia y es la devastación de la persona hasta límites verdaderamente terribles, ¿no? La locura no es nunca creadora. Eso es una literatura en el peor sentido de la palabra, el pretender esa mitificación. La locura es fascinante desde otros puntos de vista, desde el punto de vista de que el ver cómo el sujeto monta su delirio, por ejemplo, desde un punto que a veces parece, en fin, ínfimo, y que podría ser un error subsanable, y que sin embargo a partir de él empieza como una bola de nieve a construir todo su mundo delirante hasta encontrarse sumergido en la locura, es algo que, bueno, puede ser fascinante desde el punto de vista de la investigación, pero no es en absoluto, no tiene ningún momento creador en absoluto. ¿Habría algún caso que tú elegirías como que personalmente te ha fascinado o te ha marcado o te ha hecho pensar más que otro? No, eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil. Yo realmente me he entendido muy bien con el loco, con el psicótico, me he entendido bien. Y me he entendido bien porque, como cuento en la autobiografía, el loco
acepta el desacuerdo con él, porque precisamente ese desacuerdo está revelándole a un segundo nivel que uno es veraz. Es decir, si yo le digo a usted, no estoy conforme con lo que usted está diciendo, usted podrá, en fin, disentir naturalmente y seguir manteniendo su punto de vista, pero lo que no puede negar es que yo, que a lo mejor me conviene estar bien con usted, sin embargo le he dicho la verdad. Es decir, usted no podrá dudar de mi veracidad. Entonces, eso es lo que mucha gente no comprende del loco. Y pretende, por ejemplo, que llevándole la corriente, como se dice en el lenguaje coloquial, se canta el loco. El loco no es un sujeto al cual haya por qué llevarle la corriente. Cuando tenga la razón, porque no todo lo que el loco hace es loco. A veces el loco toma una sopa y no la toma esquizofrénicamente, la toma como cualquier otro ser humano. Eso por ejemplo, es lo que dicen el cura y el canónigo en el Quijote, que Don Quijote es loco en el tema de la caballería, pero que todo lo demás parece cuerdísimo. ¿Eso pasa normalmente? Perfecto. No normalmente, pero sí en algunos casos, como son los que se llaman psicosis paranoides crónicas, en las cuales el delirio es perfectamente compatible con una actividad intelectual e incluso social relativamente normal. Eso sí, que era lo que podría decirse que era Don Quijote. Eso sí, es decir, señores con delirio de celos pueden ser espléndidos matemáticos, en fin, o espléndidos lógicos, o teóricos de la literatura, pero un esquizofrénico no. El esquizofrénico implica un proceso de destrucción subrepticia de todas las facultades intelectuales, ¿no? Pero los demás no. Hay muchos. Broiler reconocía eso, ¿no? Uno de mis colegas decía en la universidad es un delirio de celos terrorífico, pero es un espléndido matemático. Sí, de eso se dan con mucha frecuencia. Eso es bastante frecuente. Esa coexistencia de la locura. Por eso no hay, salvo los estados finales esquizofrénicos, nunca hay el loco total. Nunca hay el loco total. Ya cuando la devastación ha alcanzado un grado extremo, sí. Pero hasta entonces no hay un loco total. Entonces, es otra de las tareas apasionantes ver cómo se extiende como una gota de aceite la locura o bien cómo se retrotrae gracias hoy día a tratamientos que son efectivos. Bueno, como ven ustedes, o como veis vosotros, la conversación sería interminable y además sobre muchas cosas, sobre muchos detalles. Si yo le preguntara a Carlos Castilla del Pino cuál es la opinión que tiene de su propia vida, con su manera de ser seguramente se dedicaría a hacerse una autocrítica seca, rigurosa, viendo la insuficiencia en vez de ver sus virtudes. Por eso prefiero no hacerle a él la pregunta de qué opinión tiene de su trayectoria humana e intelectual, y dejarles a ustedes, dejaros a vosotros que saquéis las conclusiones en la confianza de que van a tener mucho que ver con lo que yo decía al principio. Este señor, aparte de un amigo, es un maestro. Gracias por haber estado con nosotros.